Hola Libra, bienvenida a tu lectura. Esta es una lectura para aquellas libras o aquellos libras que tienen personita especial en mente, ya sea un ex, ya estáis en relación, ya sea una persona con la que estáis iniciando o que os gustaría iniciar. Vamos allá. De momento tenemos el 7 de espadas, tenemos el paje de bastos. Si queréis una lectura para amor, pero basadas en solteros, bien economía, dinerito o la general, podéis ir al perfil que allí podéis encontrar todo ordenadito, ¿vale? Las otras temáticas. Y vamos con las últimas cartitas. Muy bien, bueno, pinta muy bien esto, ¿eh? Empieza un poquillo regulinchi, ¿eh? No te voy a negar, Libra. Estás o has pasado por situaciones que te han dolido, ¿vale? Las cartas que tenemos son, como decía, el 7 de espadas, el paje de bastos, el colgado, la suma sacerdotisa, el as de copas y la nueva, el 9 el 9 de copas. Decirte sobre todo que lo que más me está llamando la atención es que los arcanos mayores que hay son como muy estáticos, son como muy interiores, son como que tú has tenido un crecimiento muy importante en tus relaciones pasadas. Eres como una persona que ha experimentado una evolución a nivel espiritual, álmico o incluso de nivel de sabiduría emocional, de gestión de las emociones, de inteligencia emocional, ¿no? Es como que por lo que veo, al parecer tampoco es que hayas aprendido de una manera fácil, pero tienes que dar las gracias por todas las personas que han pasado por tu vida, a pesar de que en aquel momento no se pueda ver porque el dolor que nos causan las otras personas nos impide ver que lo que estamos haciendo es evolucionando y nos están haciendo crecer. Y tú eres una persona muy sabia. ¿Por qué te digo esto? Porque me están destacando dos elementos que son los dos arcanos mayores que tenemos en posición central, que son como muy interiores, como ves, aparecen personas en solitario, pero nos destaca mucho tanto la cabeza con esta aureola de color, ¿sí? ¿Ves? De luz, perdona, y la suma sacerdotisa ves que tiene también la luna en el tercer ojo, en la cabeza. ¿Ves? Bueno, tiene la luna y en los pies, pero también tiene todas las fases lunares en la cabeza, aquí en el tercer ojo. Además tiene la cruz, todo un simbolismo que nos está con lo esoterismo, y no solo con el esoterismo, sino con tu nivel álmico, espiritual, de crecimiento, emocional. ¿Y qué tiene que ver esto que ver? Pues las dos cabezas están iluminadas, las dos cabezas están representadas con esta especie de elementos que nos marcan mucho que tu gran poder es sobre todo la mente, es sobre todo tu razonamiento, es sobre todo tu manera de gestionar ahora sí ya de manera inteligente aquellos sucesos que te vienen contracorriente y te lo digo porque veo aquí el 7 de espadas, ¿no? Entonces, muchas veces cuando una persona de un 7 de espadas, que es el ladrón de la baraja, que se considera como una persona pues estratega, una persona que tiene que ha tenido sus armas, es como que en muchas ocasiones nos quedamos un poco ahí paralizados en, en cómo es esa persona, es decir, una persona que nos daña, una persona que a lo mejor ha venido pues a hacernos aprender, ¿no? Pero nos quedamos solo en cómo es esa persona y yo que creo que ahora ya eso forma parte de tu pasado y lo tienes superado, ¿vale, Libra? Porque esto ya lo veo que está totalmente superado, porque ya tienes ese conocimiento adquirido. Lo que nos está diciendo es que en lo que te tienes que fijar es en no. Hay veces que las personas dicen, no, es que claro, el perdón para las otras personas cuando me han hecho daño es que al final el perdón es para ti. Y si no quieres perdonar, no perdones, pero sí que intenta poner en valor aquellas cosas en las que tú has crecido gracias a bueno, pues este contratiempo, esta persona que no actuó como debía o con un poquito de alevosía, ¿no? Entonces, lo digo porque tienes estas dos cartas en posición central y quiero destacar que tú a nivel, o eres una persona muy sensible con el tema de las energías, de lo esotérico, de estas conexiones así un poquito pues fuera de lo que la ciencia puede llegar a explicar. Con estas dos cartas, sí que me está diciendo que has tenido un cambio de mentalidad muy brusco. El sumo sacer, ay, perdonadme, el colgado se cuelga boca abajo precisamente para ver el mundo con otra perspectiva, por eso se le ilumina
ilumina la cabeza, porque es como lograr ver las, las cosas que en estado habitual, o sea, estando de pie en posición vertical, no logras ver y te cuelgas boca abajo para darle la vuelta a la situación y ver la situación desde otro punto de vista. Esto lo he canalizado porque noto que puedes llegar arrastrando cosas que no logras superar, no logras perdonar, te quedas un poco encajado. Y antes de empezar esta nueva relación o esta nueva manera de relacionarte con esta persona, es como que necesitas darte cuenta y ser consciente de tu evolución, del cambio, de cómo has logrado darle la vuelta a la tortilla, de cómo ahora no reaccionas igual que antes. Sí, date en valor tu crecimiento. ¿Vale, Libra? Y al darte valor tu crecimiento, decir, oye, pues ahora soy quien soy gracias a todas las personas que han pasado por mí, ya me hayan hecho sufrir o no, porque, y además has sido fuerte para superarlo y para aprender de ello, ¿vale? Que es lo importante. Al final estamos aquí para aprender y avanzar en la vida. Por eso si nos quedamos estancados, esta vida no tiene demasiado sentido. Que esto te lo digo porque el 7 de espadas me parece que hay una persona, o bien la persona, si es que me vienen diferentes casuísticas. Si esta persona está en tu vida como pareja, no te estoy diciendo que vayas a romper, porque como ves no hay ninguna carta de ruptura, por lo menos de momento, ¿vale? Entonces, lo que sí que veo es que esta persona no ha actuado de una manera demasiado honesta contigo, porque el 7 de espadas es precisamente eso, ¿no? Una persona que sabe lo que quiere y es como una persona cabezona que ya le puedes dar 3.000 razones que no te va a escuchar porque la única razón que le vale es la suya. O a lo mejor él tenía, o él o ella, ponernos en el género, aquí no hay géneros, ¿vale? No, poneros si hablo en femenino o masculino, me perdonáis, cada uno como se identifique. Entonces, es como lo que os estaba diciendo, ¿no? Que esta persona tenía algo en mente, tenía un objetivo en mente y no ha tenido en cuenta ni cómo te sientes, ni cómo te va a afectar. Y sí, y esto a ti lo que te ha hecho es avanzar y te ha hecho pues tomar ciertas decisiones. El paje de bastos son noticias que te hacen moverte, que te hacen pues entrar en acción, que te hacen como despertar del letargo en el que estabas viviendo y decir, oye, que esto que estás haciendo no está bien, ¿vale? Entonces son o noticias o bien esta persona te ha contado algo, te cuenta algo a alguna otra persona. Es como que tú has tenido información, porque los pajes siempre nos traen información y noticias que te hacen llegar a este punto de evolución, de pensar en ti misma, incluso de intuición, porque la suma sacerdotisa es una carta, como os estaba diciendo, muy conectada con el mundo esotérico y por tanto lo que nos está diciendo es que este cambio o de mentalidad que estás teniendo, es que estoy viendo que estás evolucionando o vas a evolucionar, depende del punto en el que te encuentres temporal de la lectura. Es como que vas a tener un cambio de mentalidad que incluso tú no te vas a saber encontrar durante unos días, porque es como decir, es que hace 3 días pensaba absolutamente, totalmente diferente y ahora estoy cambiando la visión de la relación, estoy cambiando la manera de ver a esta persona, estoy cambiando la manera en que me entiendo o entiendo cómo se dirige a mí. Es como que vas a tener una gran evolución en muy poquito tiempo, ¿vale? Bueno, poquito tiempo, es una carta son cartas lentas, sí, porque el colgado es estático y la suma sacerdotisa es una carta que nos da mucha paz, mucha tranquilidad y demás. Y lo que sí me está diciendo es que esta evolución la vas a hacer tú mucho sin hacer demasiados aspavientos, sin tener conversaciones demasiado incómodas, sin tener enfrentamientos, ¿no? O acciones en contra de aquello que te están haciendo. Simplemente vas a recibir información con el paje de espadas de esta persona que no se está comportando como debe, vas a procesarla de una manera muy sana, muy intuitiva y muy emocionalmente inteligente, y eso te va a llevar a una nueva posición en el amor, una nueva posición en los sentimientos, una nueva manera de entenderte a ti misma y de cómo debes relacionarte con las personas, porque al final de eso depende de lo que le permitamos a los demás que nos hagan o le permitamos a los demás cómo nos quieran, ¿no? Hay mil maneras de querer, pero para nosotros las maneras de querer buenas son diferentes a la del al lado o de la persona incluso que nos interesa. Y tú lo bueno es que te vas a autoconocer, porque la suma sacerdotisa no es de expresar, por eso decía
que no son comunicaciones, no son actos, es algo muy íntimo, es algo como muy de introspectivo tuyo. Y estas cartas yo las veo, incluso el 9 de copas también es una carta que nos indica soledad, no soledad, sino el regocijarte de tus logros propios. ¿Vale? O sea, en el que el resto de personas no intervienen en tu felicidad. Es como que vas a llegar a un punto de evolución en la vida en el que tú te vas a sentir a gusto contigo mismo, con lo que tienes, en cómo te sientes, en cómo te expresas, en no arrepentirte, porque hay muchas veces que la impulsividad o la falta de gestión de emociones nos lleva a decir cosas que no sentimos, a actuar de una manera incoherente, o incluso a veces justamente actuamos de la manera contraria. Nos gusta una persona y estamos siempre peleando con ella porque no logramos entendernos. Entonces es como que lo que vas a lograr es un sentimiento de paz emocional, de tranquilidad, de tener claro qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas, hacia dónde vas, cómo necesitas que te amen, y cómo necesitas tú expresar también tu cariño y tu amor. Y esto va a ser un logro, ahora veremos más con esta segunda tirada de tarot, pero va a ser un logro para ti en todos los sentidos con respecto a relacionarte con los demás, ¿vale? Porque tenemos el as de copas que pueden indicarnos o bien una nueva pareja, que puede ser que esta persona, que si no tienes, es lo que te decía inicialmente, si tú tienes una persona ya en tu vida, yo aquí no veo rupturas, sino que veo una manera más sana de relacionarte. ¿Sí? Es como una transformación que hay de relaciones y de emocionalmente cómo fluye la energía entre vosotros de una manera pues mucho más amena y mucho más fructífera y sana, sobre todo en cuanto a las relaciones, porque no hay cartas de corte, no hay cartas, sí hay de evolución, pero no hay de cortes. Y si tú lo que estás es que todavía no has empezado con una persona o bien lo que te interesa es un ex, bueno, si es una persona con la que estás en relación oculta, pues tampoco se ven cortes ni nada, ¿no? Se ve como una evolución. Pero si tú no has empezado nada, nos está diciendo que aquí tampoco es que vaya a empezar algo, sino que yo, en ese caso, como no hay nada que romper, no hay ninguna carta de ruptura, porque no tienes nada todavía con esta persona, ni con ex, ni con una persona que todavía no has iniciado nada, pero tú te das cuenta que o te llegan noticias que esta persona en la que tú te estás fijando, personita especial, quizá no es la más apropiada para ti, haces un cambio de mentalidad, haces un cambio de energía y empiezas a traer una persona que sí esté interesada en ti de una manera pues más afín a tu manera de vibrar con este as de copas. Entonces aquí no hay rupturas, lo que me refiero es que aquí no hay rupturas, ¿sí? Pero hay nuevos inicios. Por tanto, si tú tienes una relación, vas a seguir en la misma relación de una manera más sana y si tú no tienes relación todavía, no vas a tener ese inicio de relación y lo que vas a tener es una nueva persona que en la que te va a hacer sentir que por fin has logrado lo que querías. Eso sí, tanto en todos los casos, lo que se obtiene es un triunfo. Como ves, el 9 de copas es una persona con una nueva copa más en todo su palmarés, ¿no? En toda su vitrina de trofeos. Es como por fin he conseguido aquello que deseaba, arreglar la relación, empezar con una persona sana, dejar atrás el pasado y empezarme a centrar en algo que realmente me valga la pena, ¿vale? Libra. Entonces, es muy buena la evolución que estás haciendo, porque no hay ni una sola carta mala que dependa de ti. Si quizás una actuación que no se debería o una persona que no te conviene. Entonces, lo que nos está hablando y diciendo el tarot es que tu sensación, ¿ves? La paloma de la paz con el ramo de olivo nos está transmitiendo esa sensación de paz interna que vas a lograr tener de sensación de hacer bien las cosas. Tenemos el carro y el 6 6 de oros. Estas cartas resbalan muchísimo. Son preciosas, me encantan. Vibro muy bien con ellas, con este tarot, pero resbalan mucho. Primero he visto el carro, así que van en orden. Tenemos el carro, tenemos el 6 de pentáculos. Vemos que va a avanzar la cosa muy bien y se va a ver un reequilibrio energético, que es lo que estaba diciendo. Vamos a ver con qué más nos sorprenden, qué más información nos dan. Se les pega Libra. Esta lectura es aproximadamente, no sé si lo he dicho, para un mesecito, ¿eh? Si tenéis dudas y demás me escribís y suscribiros, que no cuesta dinerito y ya sabes que las energías van evolucionando y en breve pues tenemos más información de cómo va, cómo va la cosa, ¿vale?
A ver, se va a quedar ahí. Uy, es que estaba mirando aquí, y digo, al final se queda ahí. Vale, tenemos el 3 de espadas, pero no te preocupes, ¿vale? Porque como está aclarando justo, está, está muy bien aspectada por todos los lados y todas las cartas que la rodean están bien aspectadas y como está aclarando el colgado, pues lo digo porque hay gente que ve cartas así que se consideran negativas, pero es que en el tarot no hay cartas ni negativas ni positivas, son información y por tanto lo que tenemos que hacer es un análisis de la información que nos están dando. En este caso, muy bien, tenemos el juicio. En este caso, el 3 de espada está muy bien aspectado y ahora os cuento y os especifico, ¿vale? Y una última carta para Libra, porque estás avanzando con el carro muy bien. O sea, tu evolución es muy buena y por destino, aquí tenemos tres cartas más, la torre, bueno, cuatro cartas más, la torre, el cinco de pentáculos. Vale, vamos a poner el tarot aquí ya. ¿Por qué os digo esto? Porque tu evolución va a ser muy buena, tu evolución va a ser drástica, va a ser rápida, va a ser... yo lo veo sin sufrimiento, a pesar que tenemos el 3 de espadas, yo lo que veo del 3 de espadas es que ese sufrimiento que tú tienes no se va a prolongar en el tiempo, sino que va a ser el detonante para que tú cambies la perspectiva y la manera de entender las cosas, ¿vale? Nos está diciendo que tú no vas a sufrir que no vas a tener un sufrimiento prolongado o esta situación te va a dañar mucho. No, es algo como muy puntual, es como una punzada en el corazoncito, que lo que necesitas o, o para lo que te trae esta punzada en el corazoncito es para hacerte reaccionar. ¿Vale? Bueno, pues hay veces que seguimos en línea recta y hasta que no hay algo que nos hace pensar y plantear, no tomamos caminos diferentes, ¿no? Que son los que realmente nos van a llevar a nuestro destino de este carro. El carro va a avanzar rápido, va a avanzar bien. Veo que todo esto va a ser bastante rápido porque tenemos cartas, el carro, tenemos la torre, que es algo instantáneo. Y lo que nos están comentando es que vas a evolucionar hacia un equilibrio, esta paz, ¿no? Que te decía que necesitas, tratar de igual a igual, relaciones sanas, relaciones que estén en equilibrio. ¿Por qué? Porque el 6 de pentáculos, como ves hay aquí, una balanza y se da cuando hay equilibrio en el dar y en el recibir. Es cuando todos los componentes de la pareja reciben por igual, es cuando todos aportan por igual. Entonces, lo que vamos a tener es un reequilibrio de esta, de este como mm, funcionamiento cojo en la pareja. Hay alguien que está haciendo las cosas que está medio regulinchi y otro está haciendo las cosas muy bien. Pues ahora van a hacerlas, a lo mejor el que está haciendo de más va a bajar un poco el ritmo y el que está haciendo de menos lo va a subir y así se equilibra y se mantiene este 6 de la ley, este 6 de pentáculos de ley universal del dar y el recibir la misma proporción para que para que unas personas evolucionen juntas. Este dolor, como te decía, es el que te va a hacer reaccionar, el que te va a hacer cambiar la mentalidad, el que te va a hacer autorreflexionar y el que te va a hacer, en cierta manera, poder vibrar, ¿no? No sé qué tipo de dolor estás sufriendo ahora mismo, que yo creo que tiene algo que ver con una especie de sentimiento de traición, sentimiento de, eh, traición o de una especie de, es que me viene la palabra engaño, ¿no? Como o decepción, de que no esperaba esto de ti, de algo que no es engaño porque no tenemos la luna, no tenemos nada oculto, ¿no? Pero es aquello de decir, yo pensé que eras de una manera y es de otra, ¿no? Entonces, o yo pensé que estaba haciendo las cosas bien y a lo mejor no estoy haciendo las cosas bien, o a lo mejor estás diciendo, bueno, es que claro, es que esta persona no me conviene y lo que necesito es buscar una persona o nuevas personas especiales centrándome, pues dejando atrás el pasado
O bueno, pues esta persona que me hacía ilusión no es como yo esperaba, pues voy a abrirme y voy a mentalizarme y voy a buscar a alguien que realmente sea como yo no lo necesito, ¿no? Porque tenemos luego el paje de copas, que lo que nos va a traer es pues esta comunicación o o estos ofrecimientos y conversaciones. Tanto el paje de los pajes son comunicación, en este caso como vienen pajes de copas, es comunicación de sentimientos, porque las copas son sentimientos, es emoción, son buenas voluntades, ¿sí? Y el juicio nos habla también de esta comunicación. Bueno, son más cosas, ¿no? Pero entre otras, ves que tiene aquí una trompeta, entonces el juicio también nos hablan de comunicaciones que a lo mejor llegan un poco del pasado. Es como que tú estás esperando o anhelas desde hace mucho tiempo este nuevo inicio, esta nueva conversación, ya sea con una persona nueva o con tu misma pareja, ¿no? Es como que se te va a tener una conversación que estaba como un poco eh, escondida o aplazada, por decirlo de alguna manera, y ahora por fin resurge. O a lo mejor hay algo que a ti te dolía, o a lo mejor hay algo que llevas pensando desde hace mucho tiempo que te ha hecho evolucionar, pero no te has atrevido a comunicar, y ahora llega el momento de comunicarlo. A lo mejor es el momento de decir, oye, esta persona... es que me está causando mucho dolor porque me está siguiendo. Si es, por ejemplo, una persona que es un ex, aquí lo que me están diciendo es que a lo mejor pues retomar contacto con esta persona es el detonante de poder acabar con esta relación, ¿no? O de poder poner fin en una conversación y decirle, mira, no quiero volver a verte, no, hasta ahora somos amigos, aunque seamos exparejas, pero a partir de ahora me está haciendo daño la comunicación contigo constante y necesito pasar página y para eso necesito pues dejar atrás algo. ¿Por qué digo lo de dejar atrás algo? Porque en esta comunicación que es como elevar o sacar fantasmas del armario, aquellas cosas que tenemos ocultas, porque el juicio es el renacer de los muertos, ¿no? Y por tanto son cosas que estaban o aparentemente muertas que resurgen a la conversación y que vuelven y se afloran, o bien aquellas cosas que tú pensabas que nunca más ibas a sentir, ese sentirte bien, ese sentirte a gusto, que no pensabas que ibas a volver a sentir porque estaba como muerto, literalmente en la carta de los muertos, que resurgen, ¿no? Y entonces a ti se te vuelve a llenar el alma de vida, es como volver a la vida a nivel emocional, o el volver a resurgir esta relación que parecía estancada o parecía un poco, pues, centrada solo en dolor o es un renacimiento, sí, el juicio es mucho la carta del ave fénix, algo que está muerto y que renace de las cenizas para volver a brillar en su esplendor con la máxima emoción que sería el as de copas. Para llegar a esto, cuando salen cartas así al final y demás, yo las interpreto mucho como cuando salen más cartas de las que tienen que salir, en este caso debería haber salido una y han salido cuatro, las interpreto no tanto como el final, esto ya es un código mío, cada uno tiene su manera de interpretar, es como advertencias, ¿sí? O nos dan información extra, no es que esto sea el final, sino que nos dice advertencias, detalles y demás para ayudarnos a entender más el resto y el contexto de la información. Es como que hasta aquí hay cosas que tienen que cambiar y luego lo que tiene, o sea, el cambio radical que se va a dar con esta comunicación o con este resurgir o con este ave fénix, este cambio que se va a dar brusco nos está dando más información de cómo ha sido y demás, ¿eh? No quiere decir que esto vaya a acabar así en ruptura con la torre, con el dolor y demás, sino que es información extra, ¿vale? Para que me entendáis, las cartas que se salen de la lectura, por decirlo de alguna manera, las sobrantes son información y no la finalización. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la torre, tenemos el 5 de pentáculos, tenemos el as de bastos y tenemos el 4 de copas. Esto es una situación muy buena. ¿Por qué? Porque hay cartas, por ejemplo, hay gente que ve la torre y ya se asusta, como igual que pasa con el 3 de espadas, pero en esta situación la torre es muy buena, porque ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de que hay una ruptura, pero la ruptura y lo que se desmorona, lo que viene el universo, porque tanto en el juicio como en la torre son situaciones como muy kármicas, muy del universo, muy que no depende de nosotros, sino que estamos predestinados a esto y que es por nuestro bien, ¿no? Es como, pues eso, el karma de que tiene que haber una acción-reacción en el universo y un equilibrio y por tanto se actúa en consecuencia hacia nuestros actos, bueno, el universo, Dios, ángeles, en lo que tú creas, ¿no?
Entonces, ¿qué viene a caer? ¿Qué viene a derrotar? ¿Qué es la estructura que se nos cae? Porque la torre es una estructura que hasta ahora estaba firme, que era un día a día y un habitual en nuestra vida, y esta torre que nosotros consideramos que forma parte de nuestra vida o de nuestra manera de relacionarnos, por fin cae. Esto nos lleva a cambios muy bruscos y cambios que, como estábamos viendo aquí, se dan. Lo bueno de esta carta es que estos cambios bruscos va a ser de la noche a la mañana, pero van a ser cambios muy buenos, porque lo que nos viene a derrotar esta torre, este rayo que cae, lo que quema, lo que destruye, este 5 de pentáculos. El 5 de pentáculos es precisamente la situación que os decía anteriormente de desigualdad, ¿no? De desequilibrio. Es como que el 5 de pentáculos hay alguna persona que está sufriendo como carencias. La carta del 5 de pentáculos es la carta de las ayudas, dependiendo de cómo su lado positivo sería ayudas económicas y demás, pero cuando necesitas o te otorgan una ayuda económica es porque tú tienes carencias. Por tanto, con la torre sería la carga más energética negativa, o sea, la carga negativa hablando de energías, y por tanto nos está diciendo que lo que cae y lo que se destruye aquí es precisamente ese sentimiento o de sentirse menospreciado en la relación, o de sentir que tú no vas a tener nunca la felicidad. Hablando de amor, es carencia emocional. Tú tienes unas necesidades emocionales que cumplir. Tienes, por ejemplo, o sea, tú quieres que te traten de una cierta manera, que te traten bien, y no te estás sintiendo así, ¿sí? A eso me refiero con carencia emocional. Tú necesitas cubrir unos huecos o unos apapachos o que te mimen, que te amen, y hay como unos incondicionales en el amor que a ti no se te están dando, y esta situación de injusticia en este equilibrio, reequilibrio de la pareja, es lo que se va a romper. ¿Y qué nos va a traer? Nos va a traer el as de bastos y el 4 de copas. El as de bastos es pasión, son actos, ¿no? Es manera de reaccionar. Tu manera de reaccionar en este caso no son acciones físicamente. ¿Por qué? Porque hemos visto que tu manera de reaccionar va a ser interna, va a ser a nivel emocional, de crecimiento espiritual. Y esta carta, que del 4 de copas, así nos lo está diciendo. Los gastos son acción, pero como estamos en contexto, pues eh, son acciones, pero a nivel individual, mental, de evolución, de darle la vuelta a las cosas, de ver desde otro prisma, desde otra perspectiva. Y lo que nos viene a traer esta acción es precisamente la inacción. O sea, es empezar a no hacer o no saltar a lo mejor a la primera de cambio o con mecha corta, sino que lo que vamos a hacer es centrarnos mucho más en nosotros mismos. Aquí hay una nubecita que está otorgando pues sentimientos, ¿no? Pero tú le estás haciendo caso omiso a estos sentimientos que te están ofreciendo. Tú estás con tus 3 copas. Aquí mirándolas, sí, estás mirando tus 3 copas, y a esta nueva que se está dando le estás como ignorando, por decirlo de alguna manera. Pues bien, esta manera de entender las cosas en lo que nos está diciendo es que tú te vas a mostrar mucho más tranquilo contigo mismo, ¿no? Las emociones de los demás no te van a alterar, porque tú vas a estar centrado en lo que tú quieres, en lo que tú sientes y en tu manera de actuar. Y te da igual cómo actúan los demás, no te van a sacar de ese equilibrio. Por tanto, lo que te trae es precisamente esa paz, esa tranquilidad, esa inalteración de la gente que viene a hacerte daño, que viene a desestabilizar o que no está plenamente vibrando contigo, ¿vale? Así que tranquilo o tranquila, Libra, que estas cartas son muy, muy buenas. Tu futuro, tu futuro emocional es muy sano, es muy equilibrado, te vas a hacer sentir, no va a ser una montaña rusa ni mucho menos. Y recuerda que aquí se te quiere un montón, Libra, un millón de besitos y nos vemos muy, muy pronto.